Hola, soy Carmen, y hoy voy a contarte la historia más vergonzosa de mi vida, pero también la que más me enseñó sobre quién realmente soy. Durante 8 meses fui una mesera mentirosa que chantajeaba emocionalmente a los clientes de mi restaurante, inventando historias falsas para conseguir propinas más grandes. Creé una red de mentiras tan complicada que ni yo misma podía recordar qué había dicho a quién. Si quieres saber cómo terminó esta pesadilla, cómo el día que me descubrieron se convirtió en el inicio de mi libertad, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, aprendieron que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino hacia la paz interior. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi madre fue diagnosticada con diabetes severa y mi padre perdió su trabajo en la fábrica textil donde había trabajado por 15 años. Yo tenía 23 años, acababa de terminar mis estudios de contabilidad, pero no encontraba trabajo en mi área. La única oportunidad que apareció fue un puesto de mesera en el Rincón Dorado, un restaurante familiar en el centro de la ciudad. Los primeros días fueron normales. Servía las mesas, tomaba pedidos, sonreía a los clientes, recibía propinas modestas. Pero cuando llegaba a casa y veía a mi madre revisando las facturas médicas con esa expresión de preocupación, cuando escuchaba a mi padre hacer llamadas desesperadas buscando cualquier tipo de trabajo, algo dentro de mí comenzó a romperse. La primera mentira salió casi sin que me diera cuenta. Era un martes por la noche, había pocos clientes, y una pareja de mediana edad ocupaba la mesa 6. Habían pedido una cena cara, vino, postre. Cuando llegué con la cuenta, el hombre comentó sobre lo bien que había sido el servicio. En ese momento, las palabras salieron de mi boca como si tuvieran vida propia. Gracias, señor. La verdad es que, bueno, no debería contarle esto, pero estoy trabajando doble turno porque mi mamá está enferma y los medicamentos son muy caros. Vi cómo la expresión del hombre cambió inmediatamente. Su esposa me miró con ternura y compasión. Cuando trajeron la propina, habían dejado el doble de lo habitual. Esa noche llevé a casa 30 pesos extra, y cuando se los entregué a mi madre, vi cómo se iluminó su rostro. Mija, qué buena propina, me dijo. Y yo sentí una mezcla extraña de orgullo y culpa, pero la culpa duró poco. Al día siguiente, cuando otra mesa me preguntó por qué parecía tan cansada, volví a contar la historia de mi madre enferma. Esta vez agregué detalles, que necesitaba un tratamiento especial, que el seguro no cubría todos los medicamentos. La propina fue generosa otra vez. En 2 semanas, había perfeccionado mi historia. Había creado una versión de mi vida donde era la única sostén de una familia destrozada. Mi padre no solo estaba desempleado, sino que también tenía problemas de espalda por sus años en la fábrica. Mi madre no solo tenía diabetes, sino que también necesitaba fisioterapia. Yo no solo trabajaba en el restaurante, sino que también cuidaba niños por las mañanas y limpiaba oficinas los fines de semana. Cada detalle que agregaba hacía la historia más convincente, más desgarradora. Los clientes comenzaron a reconocerme, a preguntar por mi familia cuando regresaban. Yo tenía que recordar qué había dicho a cada persona, crear una consistencia en mis mentiras que se volvía cada vez más compleja. Llegué al punto de cargar fotos de internet en mi teléfono, imágenes de hospitales, de medicamentos, de facturas médicas que no eran mías. Cuando algún cliente especialmente generoso me preguntaba detalles, yo sacaba el teléfono y les mostraba evidencia de la situación de mi familia. Sus rostros se llenaban de compasión, y las propinas se volvían cada vez más abundantes. En 3 meses, mis ingresos habían aumentado casi al triple. Llegaba a casa con 500, 600 pesos en una sola noche. Mi familia estaba asombrada por mi suerte con las propinas. Carmen tiene don de gentes, decía mi padre orgulloso. Los clientes la adoran, pero adentro, yo estaba muriendo lentamente.
Cada mentira me pesaba como una piedra en el estómago. Había noches en que no podía dormir, repasando todas las historias que había contado, temiendo olvidar algún detalle y que alguien se diera cuenta de las inconsistencias. Había creado un personaje tan elaborado que a veces yo misma me perdía entre la realidad y la ficción. El peor momento llegó cuando don Roberto, un cliente habitual que venía cada viernes con su esposa, me entregó un sobre con 2,000 pesos. Carmen, me dijo con los ojos húmedos, mi esposa y yo queremos ayudarte con el tratamiento de tu madre. Sabemos lo que es tener un ser querido enfermo. Su esposa, doña María, me abrazó y me susurró, eres una hija ejemplar. Mija, Dios va a bendecir tu sacrificio. Esa noche lloré durante horas. Había llegado tan lejos que personas buenas estaban quitándose dinero de su propia boca para ayudar a una familia que no existía en la realidad que yo había creado. Don Roberto trabajaba como carpintero. Su esposa vendía comida casera. No eran ricos, pero me habían dado dinero que probablemente necesitaban para sus propios gastos. Intenté parar. Durante una semana traté de ser solo Carmen, la mesera normal, sin historias dramáticas, sin súplicas veladas por compasión, pero las propinas volvieron a ser normales, y cuando llegué a casa con apenas 150 pesos, mi madre me preguntó si había pasado algo malo en el trabajo. Antes traías más dinero, me dijo con preocupación. ¿Los clientes ya no te dan buenas propinas? La presión familiar, combinada con mi propia adicción a las mentiras y al dinero fácil, me empujó de vuelta al mismo patrón, pero esta vez decidí ser más creativa. Comencé a inventar emergencias. Una semana mi madre había tenido una recaída y necesitaba una cirugía urgente. Otra semana habíamos tenido que pedir dinero prestado para medicamentos. Después inventé que mi hermano menor, yo no tengo hermanos, había tenido un accidente y necesitaba rehabilitación. Los clientes regulares comenzaron a organizarse para ayudarme. Doña María empezó a traer comida casera para que tu familia no tenga que gastar en ingredientes. Don Roberto me consiguió contactos para trabajos de fin de semana que pagaban mejor. Una pareja joven comenzó a traerme ropa usada para que no tuvieras que comprar nada nuevo y pudieras ahorrar para los gastos médicos. Cada acto de bondad me hundía más profundo en la culpa, pero también me hacía imposible parar. ¿Cómo iba a decirles a estas personas maravillosas que todo había sido mentira? ¿Cómo iba a romper sus corazones después de que habían mostrado tanta generosidad conmigo? La red se volvió tan complicada que comencé a llevar un cuaderno secreto donde anotaba que había dicho a cada cliente. Mesa 3, padre con problemas de espalda. Mesa 7, madre necesita fisioterapia. Mesa 12, hermano tuvo accidente. Era como dirigir una obra de teatro donde yo era la única actriz y tenía que recordar todos los papeles. Pero las mentiras tienen vida propia, y eventualmente se salen de control. Un viernes por la noche, don Roberto llegó más temprano de lo usual. Yo estaba atendiendo a una pareja nueva en la mesa 8, contándoles la historia de mi madre diabética que necesitaba un tratamiento experimental muy caro. Había agregado nuevos detalles, que los doctores habían encontrado complicaciones en sus riñones, que necesitaba diálisis, que el seguro no cubría nada. Don Roberto se acercó a saludarme, como siempre hacía, y escuchó parte de mi conversación. Cuando la pareja se fue, él se quedó esperando. Carmen, me dijo con una sonrisa confundida, la semana pasada me contaste que tu mamá estaba mejor, que ya no necesitaba tantos medicamentos. ¿Qué pasó con sus riñones? Mi mente se quedó en blanco. Había estado tan concentrada en convencer a la pareja nueva que había olvidado completamente qué versión de la historia le había contado a don Roberto. Balbuceé algo sobre que los doctores habían descubierto nuevos problemas, que todo había empeorado repentinamente, pero podía ver en sus ojos que algo no cuadraba. Esa noche, don Roberto no me dejó la propina usual. Se fue con su esposa sin decir mucho, pero noté que doña María me miraba con una expresión extraña,
como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Al día siguiente llegaron más temprano y se sentaron en una mesa donde podían observar todo el comedor. Durante toda la noche sentí sus ojos sobre mí. Cada vez que me acercaba a una mesa nueva y comenzaba cualquier conversación, ellos prestaban atención. Cuando atendí a un hombre de negocios y mencioné casualmente que trabajaba doble turno para ayudar a mi familia, vi como don Roberto le susurraba algo a su esposa. La siguiente semana fue tortuosa. Varios de mis clientes regulares comenzaron a hacerme preguntas más específicas sobre mi familia. ¿Cómo se llama el doctor de tu mamá? ¿En qué hospital la atienden? ¿Tu hermano ya puede caminar después del accidente? Cada pregunta era una trampa potencial, y yo tenía que improvisar respuestas que fueran consistentes con todas las mentiras anteriores. El final llegó un sábado por la noche. El restaurante estaba lleno. Yo corría de mesa en mesa, manteniendo mi actuación con cada grupo diferente de clientes. En la mesa 3 le estaba contando a una familia sobre los gastos médicos de mi madre. En la mesa 7 le explicaba a una pareja de ancianos sobre el desempleo de mi padre. En la mesa 12 le comentaba a unos jóvenes sobre lo difícil que era trabajar tanto para mantener a mi familia. No me di cuenta de que don Roberto había llegado y se había sentado en la mesa 5, justo en el centro del comedor, desde donde podía escuchar todas mis conversaciones. Tampoco noté que había venido acompañado de otras dos parejas que también eran clientes regulares míos. Cuando me acerqué a su mesa para tomar su pedido, don Roberto me sonrió como siempre, pero había algo diferente en su expresión. Carmen, me dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran escuchar. Nos gustaría invitar a tu familia a cenar aquí el próximo viernes. Queremos conocer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Hemos estado juntando dinero entre varios clientes para ayudarles, y nos gustaría entregárselo personalmente. El mundo se detuvo a mi alrededor. Podía sentir como todos los clientes del comedor volteaban a mirarnos. Las conversaciones se silenciaron. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Yo, no sé si, ellos están muy ocupados con los tratamientos médicos. Balbuceé. ¡Qué extraño!, intervino doña María, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque hace 3 meses nos dijiste que tu mamá estaba mucho mejor. Y la semana pasada le contaste a los señores de la mesa 7 que ya no necesitaba tantos medicamentos. Pero anoche escuchamos que les decías a otros clientes que había empeorado y necesitaba diálisis. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Podía sentir todas las miradas clavadas en mí, el peso de la verdad aplastándome como una montaña. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi dejó caer la bandeja que llevaba. ¿Y tu hermano?, continuó don Roberto, con una voz más triste que enojada. Nos dijiste que había tenido un accidente hace 2 meses, pero también escuchamos que les contaste a otros clientes que había sido hace 6 meses, y la semana pasada mencionaste que estaba en rehabilitación. Pero anoche dijiste que ya podía caminar perfectamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Alrededor del restaurante, escuchaba murmullos de otros clientes que comenzaban a atar cabos, recordando las diferentes versiones de mi historia que habían escuchado en diferentes noches. Carmen, dijo doña María, y por primera vez su voz tenía un tono de decepción que me atravesó como una daga. ¿Existe tu hermano? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Mis rodillas casi cedieron. Durante 8 meses había construido un castillo de mentiras tan elaborado que me había olvidado de que tarde o temprano todo castillo construido sobre arena termina derrumbándose. No, susurré, tan bajo que apenas podía escucharme a mí misma. ¿Qué dijiste?, preguntó don Roberto, aunque por su expresión estaba claro que había escuchado perfectamente. No, repetí, esta vez con más fuerza, y las palabras salieron como agua represada que finalmente encuentra una grieta en el dique. No tengo hermano.
Mi padre no está desempleado, mi madre no tiene diabetes severa, no necesita tratamientos caros ni cirugías ni medicamentos especiales. Todo lo que les he contado durante estos meses, todo ha sido mentira. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Podía escuchar mi propia respiración, el tic-tac del reloj de pared, el zumbido de la máquina de café, pero sobre todo, podía escuchar el sonido de corazones rompiéndose, el ruido que hace la confianza cuando se desmorona. Don Roberto cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió, no había enojo en ellos, solo una tristeza infinita. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué nos mentiste durante tantos meses? Y entonces, por primera vez en 8 meses, decidí decir la verdad completa, porque necesitaba el dinero, pero sobre todo, porque me volví adicta a su compasión. Cada vez que me veían como la chica trabajadora que sacrificaba todo por su familia, me sentía especial, me sentía querida. Las propinas grandes eran solo una parte. Lo que realmente me enganchó fue sentirme como la heroína de mi propia historia, aunque esa historia fuera completamente falsa. Doña María se llevó las manos al pecho. Carmen, ¿tienes idea de cuántas noches mi esposo y yo nos quedamos despiertos preocupándonos por ti? ¿De cuántas veces dejamos de comprarnos cosas que necesitábamos para poder darte dinero extra? ¿De cuánta comida preparé pensando que tu familia no tenía suficiente para comer? Cada palabra era una bofetada de realidad, pero necesitaba escucharlas todas. ¿Y el dinero?, preguntó don Roberto. ¿Qué hiciste con todo el dinero extra que te dimos? Se lo daba a mis padres, respondí con honestidad. Ellos no sabían de dónde venía. Solo les decía que había tenido una buena noche con las propinas. Mis padres están bien económicamente. Mi padre tiene trabajo. Mi madre está sana. Usaron el dinero para arreglar la casa, para comprar cosas que querían pero que no necesitaban. Nunca hubo una emergencia médica real. Alrededor del restaurante, otros clientes comenzaron a levantarse y acercarse. Reconocí las caras de personas a las que también les había mentido, que también habían mostrado bondad hacia una situación que nunca existió. Una señora que venía los miércoles se acercó con lágrimas en los ojos. Carmen, yo trabajo limpiando casas, gano muy poco, pero siempre te dejaba propina extra porque pensaba que necesitabas ayudar a tu familia. Hay semanas en que ese dinero extra significaba que yo tenía que caminar a casa en lugar de tomar el autobús. Cada testimonio era como recibir un puñetazo en el alma. Había personas que habían sacrificado su propio bienestar para ayudar a mi familia ficticia. Había convertido su generosidad en mi beneficio personal. Había usado su bondad como combustible para mis mentiras. El gerente del restaurante, que había estado observando desde la barra, se acercó lentamente. Carmen, creo que es mejor que recojas tus cosas y te vayas. No puedo tener una empleada que miente a los clientes. Asentí, incapaz de hablar. Era lo justo, lo que me merecía. Pero antes de irme, tenía algo más que hacer. Me dirigí al centro del comedor, donde todos pudieran verme y escucharme. Quiero que sepan que sé que no hay perdón para lo que hice. Mentí, manipulé sus emociones, abusé de su confianza y su generosidad. Convertí a personas buenas en víctimas de mi egoísmo y mi cobardía. Mi voz se quebró, pero continué. No puedo devolver el dinero de inmediato porque ya fue gastado, pero tengo su dirección, don Roberto, y la de otros clientes regulares. Voy a conseguir trabajo. Voy a hacer lo que sea necesario para devolverles hasta el último peso que me dieron, no porque espere su perdón, sino porque es lo mínimo que puedo hacer. Don Roberto se levantó lentamente. Por un momento pensé que se acercaría para insultarme o para decirme lo despreciable que era, pero en lugar de eso, puso su mano en mi hombro. Carmen, me dijo con una voz cansada pero no cruel, lo que más me duele no es el dinero, es que pensé que eras parte de nuestra familia. Venía aquí no solo por la comida, sino porque me gustaba saber cómo estabas, cómo seguía tu mamá,
si tu hermano mejoraba, me sentía útil ayudándote. Esa conexión humana que sentía contigo. ¿Nada de eso era real? Sus palabras me partieron el corazón porque me hicieron entender la verdadera dimensión de lo que había destruido. No solo había robado dinero, había robado emociones genuinas, había contaminado relaciones humanas reales con mis mentiras. La persona que conocieron no era real, le dije con total honestidad, pero el cariño que sentía por ustedes, la gratitud por su bondad, eso sí era verdadero. Solo que estaba enterrado debajo de tantas mentiras que ni yo misma podía encontrarlo. Esa noche llegué a casa y les conté la verdad a mis padres. Vi cómo su orgullo por su hija trabajadora se convertía en shock, después en decepción, y finalmente en una tristeza profunda. Mi padre, que había presumido con los vecinos sobre mis excelentes propinas, tuvo que enfrentar el hecho de que su hija era una estafadora. ¿Por qué? Carmen, me preguntó mi madre, con la misma expresión herida que había visto en don Roberto. Nosotros nunca te presionamos para que trajeras tanto dinero. Estábamos orgullosos de ti por trabajar honestamente. Y ahí estaba la ironía más cruel. Mis padres, que según mis mentiras estaban desesperados y necesitados, nunca habían necesitado que yo mintiera para ayudarlos. Su amor y orgullo por mí eran incondicionales, basados en quien realmente era, no en la cantidad de dinero que llevara a casa. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. Había perdido mi trabajo, había destruido la confianza de personas que me importaban, había decepcionado a mi familia, y sobre todo, había perdido el respeto por mí misma. Me quedé encerrada en mi cuarto, repasando una y otra vez cada mentira que había dicho, cada cara de decepción que había causado, pero en esa oscuridad comenzó a crecer algo inesperado, alivio. Por primera vez en 8 meses, no tenía que recordar qué historia había contado a quién, no tenía que cargar con el peso de mantener un personaje falso, no tenía que inventar nuevas tragedias para mantener la compasión de otros. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado de una prisión que yo misma había construido. Una semana después de perder mi trabajo, comencé a buscar empleo desesperadamente. Necesitaba dinero no solo para vivir, sino para comenzar a pagar mis deudas morales. Conseguí trabajo en una lavandería, ganando menos de la mitad de lo que hacía como mesera, pero era dinero honesto. Cada quincena separaba una parte de mi salario y visitaba el restaurante para preguntarle al gerente si podía darles mi información de contacto a don Roberto y a otros clientes a quienes les debía dinero. Algunos se negaron a verme, lo cual entendía perfectamente, pero don Roberto y doña María aceptaron reunirse conmigo. No necesitamos el dinero, me dijo don Roberto cuando le entregué mi primer pago parcial. Lo que necesitamos es entender por qué una chica que parecía tan buena persona pudo mentirnos durante tanto tiempo. Esa conversación duró 3 horas. Les conté sobre la presión que había sentido por destacar, por ser especial, por sentirme necesitada y valorada. Les expliqué cómo una pequeña mentira se había convertido en una avalancha que ya no podía controlar. Les hablé sobre la adicción que había desarrollado no solo al dinero, sino a la atención, a la compasión, a sentirme como la protagonista de una historia dramática. ¿Y ahora qué?, me preguntó doña María. ¿Cómo sabemos que esta versión de Carmen es la real? Era la pregunta más justa que me habían hecho. No lo saben, les respondí, y no tienen por qué creerme. Solo puedo mostrarles con mis acciones, día a día, durante el tiempo que sea necesario, que estoy comprometida a ser una persona diferente. Durante los siguientes 6 meses, mantuve mi palabra. Trabajaba en la lavandería de lunes a viernes, limpiaba oficinas los fines de semana, y cada peso extra que ganaba lo destinaba a pagar mis deudas. No era solo el dinero lo que estaba devolviendo, sino mi integridad, peso por peso. También comencé terapia psicológica con una psicóloga que ofrecía consultas a precio reducido para personas con pocos recursos. Necesitaba entender cómo había llegado a construir esa versión falsa de mí misma,
cómo había logrado convencerme de que mis mentiras estaban justificadas. En terapia descubrí que mi necesidad de ser vista como especial, como alguien que merecía compasión y admiración, venía de una inseguridad profunda sobre mi propio valor. Había crecido sintiéndome común, promedio, invisible. Cuando descubrí el poder que tenían mis historias dramáticas para captar atención y generar cariño, me volví adicta a esa sensación de ser importante en la vida de otros. La psicóloga me ayudó a entender que el verdadero valor personal no viene de ser la protagonista de una tragedia, sino de ser auténtica, de contribuir positivamente a la vida de otros, de construir relaciones basadas en la honestidad y no en la manipulación emocional. 8 meses después del día que me descubrieron, regresé al restaurante, no para pedir trabajo, sino para entregarle a don Roberto el último pago de mi deuda. También llevaba cartas escritas a mano para cada una de las personas a las que había mentido. Cartas donde no pedía perdón porque entendía que no era mi derecho recibirlo, sino donde explicaba lo que había aprendido y cómo había cambiado mi vida. Don Roberto me recibió en la puerta del restaurante. Se veía mayor, como si los meses hubieran pesado sobre él. Carmen, me dijo, no era necesario que vinieras. Podías haber enviado el dinero por correo. Si era necesario, le respondí, necesitaba verlos a los ojos y decirles que la persona que está aquí hoy es real. Que aprendí que la verdad, por simple o común que sea, siempre es más valiosa que la mentira más dramática. Doña María salió del restaurante y se quedó parada a unos metros de nosotros. Podía ver en su rostro que la lucha entre la decepción y la compasión seguía presente. ¿Cómo sabemos que has cambiado realmente?, me preguntó, porque ahora entiendo que cambiar no es algo que se demuestra con palabras o con un gran gesto dramático. Le respondí, cambiar es levantarse cada día y elegir la verdad. Aunque sea menos interesante que la mentira, es trabajar honestamente aunque ganes menos. Es construir relaciones auténticas aunque te sientas menos especial. Es aceptar que ser una persona común y correcta es infinitamente más valioso que ser la protagonista falsa de una historia inventada. Don Roberto extendió su mano para recibir el último sobre con dinero. Cuando se lo entregué, nuestros ojos se encontraron. Carmen, me dijo, lo que más me lastimó no fue descubrir que mentías, fue darme cuenta de que no confiabas en nosotros lo suficiente como para dejarnos conocer a la persona real. Si hubieras sido simplemente Carmen, la mesera que trabaja duro y trata bien a los clientes, también te habríamos apreciado. No necesitabas inventar tragedias para ganarte nuestro cariño. Sus palabras me llegaron al alma porque contenían una verdad que me había tomado un año entender. Las personas buenas no necesitan que seas extraordinario para valorarte. La autenticidad es suficiente. Esa tarde, cuando salí del restaurante, sentí por primera vez en más de un año que podía respirar completamente. Había pagado todas mis deudas económicas, pero más importante aún, había comenzado a pagar mi deuda conmigo misma. Hoy, 2 años después, trabajo como asistente contable en una empresa pequeña. Gano un salario modesto pero honesto. Vivo en un departamento sencillo. Tengo amigos que conocen mi historia real, tanto los errores como los aciertos. Mi vida no es dramática ni extraordinaria, pero es auténtica. Aún veo a don Roberto y doña María ocasionalmente. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, y entiendo que así tiene que ser. Pero el respeto mutuo que hemos construido sobre la base de la honestidad es mucho más sólido que la falsa intimidad que existía cuando yo les mentía. A veces me preguntan si me arrepiento de haber sido descubierta, si no hubiera preferido continuar con mis mentiras y seguir recibiendo propinas generosas. La respuesta es siempre la misma: el día que me descubrieron fue el día que comencé a vivir realmente, porque vivir en la mentira no es vivir, es actuar, y yo estaba tan concentrada en ser una buena actriz que me había olvidado de ser una buena persona. Las mentiras me dieron dinero temporal, pero la verdad me dio algo que no tiene precio,
la paz de saber que la persona que otros ven cuando me miran es la persona que realmente soy. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en alguna parte de ella, quiero que sepas algo, nunca es demasiado tarde para elegir la verdad. No importa qué tan profundo hayas cavado tu hoyo de mentiras, siempre puedes dejar de cavar y empezar a subir. Las mentiras prometen soluciones fáciles, pero siempre cobran un precio más alto del que imaginamos. Te roban la tranquilidad, te alejan de las personas que amas, y sobre todo, te alejan de ti mismo. Cada día que vives una mentira es un día que no vives tu propia vida. Cuando finalmente decidí ser honesta, no solo conmigo sino con el mundo, descubrí algo sorprendente: la gente no me necesitaba dramática para valorarme. Mis nuevos amigos, mis compañeros de trabajo, mi familia, me aprecian por quien soy realmente, no por las tragedias que pueda inventar. Es cierto, ya no recibo la misma atención que recibía cuando era la protagonista de una historia triste. Ya no soy la chica de la que todos hablan con compasión, pero ahora soy alguien en quien las personas pueden confiar realmente, y eso vale mucho más que cualquier simpatía basada en mentiras. Aprendí que ser auténtica no significa ser perfecta, significa ser honesta sobre tus imperfecciones. Significa reconocer cuando te equivocas y trabajar para corregirlo. Significa construir tu autoestima sobre bases sólidas, no sobre la compasión ajena. También aprendí que el perdón no es algo que puedas exigir o ganar con gestos dramáticos. Es algo que otras personas te dan cuando están listas, si es que alguna vez lo están. Y está bien si algunos nunca me perdonan completamente. Esa es una consecuencia de mis decisiones que debo aceptar. Don Roberto tenía razón cuando me dijo que lo más doloroso no había sido descubrir mis mentiras, sino darse cuenta de que no había confiado en ellos lo suficiente para mostrarles quién era realmente. Durante meses tuve a personas maravillosas en mi vida que estaban dispuestas a apreciarme tal como era, pero yo estaba tan convencida de que mi verdad no era suficiente que inventé una ficción. Hoy entiendo que la inseguridad que me llevó a mentir no desapareció de la noche a la mañana. Todavía hay días en que siento la tentación de exagerar algo para parecer más interesante o de omitir detalles para quedar mejor parada. La diferencia es que ahora reconozco esos impulsos y elijo conscientemente la honestidad. Mi terapeuta me enseñó que cambiar un patrón de comportamiento tan profundo requiere vigilancia constante y autocompasión. No se trata de castigarse eternamente por los errores del pasado, sino de usar esas experiencias como guías para tomar mejores decisiones cada día. A veces la gente me pregunta si valió la pena todo lo que pasé, si valió la pena perder mi trabajo, decepcionar a tantas personas, enfrentar la vergüenza y la humillación. Mi respuesta es siempre la misma: no había otra opción. Mis mentiras habían creado una bomba de tiempo que eventualmente iba a explotar. La única diferencia era si iba a explotar por accidente o si yo iba a tomar control y detonarla conscientemente. El destino me dio la oportunidad de que fuera por accidente, y aunque fue doloroso, también fue liberador. Me forzó a enfrentar la verdad sobre mí misma y sobre el daño que había causado. Una de las cosas más difíciles de aceptar fue que mis padres habían sido víctimas indirectas de mis mentiras. Ellos habían disfrutado el dinero extra que yo llevaba a casa, habían presumido con los vecinos sobre mi éxito, y cuando la verdad salió a la luz, también tuvieron que enfrentar la vergüenza. Pero mis padres me enseñaron algo sobre el amor incondicional. A pesar de su decepción, nunca dejaron de apoyarme. Me ayudaron a buscar terapia, me acompañaron en el proceso de pagar mis deudas, y sobre todo, me recordaron constantemente que mis errores no definían mi valor como persona. Todos cometemos errores, mija, me dijo mi madre una noche mientras yo lloraba de vergüenza. La diferencia está en qué hacemos después de cometerlos. Tú elegiste enfrentar la verdad y trabajar para reparar el daño. Eso dice más de tu carácter que las mentiras que dijiste. Sus palabras me ayudaron a entender que la redención no viene de ser perfecto, sino de ser responsable. No podía cambiar el pasado,
pero sí podía influir en el futuro con mis decisiones presentes. El proceso de reconstruir mi integridad ha sido lento y a veces frustrante. Hay personas que nunca volverán a confiar en mí completamente, y eso es algo que debo aceptar. Pero también hay personas nuevas en mi vida que me conocieron después de mi transformación, que me conocen únicamente como la persona honesta en la que me he convertido. Con estas nuevas relaciones he aprendido el verdadero valor de la autenticidad. Cuando mis amigos actuales me preguntan sobre mi pasado, les cuento la verdad completa, incluyendo mis errores. Algunos se sorprenden, otros me respetan más por mi honestidad, pero todos saben exactamente quién soy y qué pueden esperar de mí. Esta transparencia ha creado conexiones más profundas y significativas que cualquier relación que haya tenido cuando vivía construyendo personajes falsos. Porque cuando la gente te conoce completamente y te elige Anjuai, sabes que su cariño es genuino. También he descubierto que mi historia puede servir para ayudar a otros. He hablado con jóvenes que trabajan en servicio al cliente sobre la tentación de manipular las emociones de los clientes para obtener mejores propinas. Les cuento sobre las consecuencias reales de esas decisiones, no desde un lugar de predicar moral, sino desde la experiencia vivida. Algunos me han contado sus propias versiones de la misma historia, pequeñas mentiras que crecieron hasta volverse insostenibles, personajes falsos que crearon para sentirse más importantes, manipulaciones emocionales que parecían inofensivas pero que terminaron dañando a personas inocentes. En esas conversaciones he aprendido que mi experiencia no fue única. Muchas personas, especialmente cuando son jóvenes e inseguras, caen en la tentación de crear versiones mejoradas de sí mismas. La diferencia está en qué tan lejos llegan antes de parar, y qué tan dispuestas están a enfrentar las consecuencias cuando la verdad inevitablemente sale a la luz. Ahora, cuando miro hacia atrás a esos 8 meses de mentiras constantes, veo a una chica perdida que pensaba que tenía que ser extraordinaria para merecer amor y respeto. Siento compasión por esa versión de mí misma, pero también siento gratitud por haber encontrado el camino de vuelta a la autenticidad. Mi vida hoy no es perfecta, pero es mía. Cada relación que tengo, cada peso que gano, cada momento de felicidad que experimento, es real. No tengo que mantener ninguna actuación. No tengo que recordar qué versión de la verdad le conté a quién, no tengo que cargar con el peso de las mentiras. Esta libertad es lo que más valoro de mi transformación. La libertad de ser simplemente Carmen, con mis virtudes y mis defectos, con mi historia imperfecta pero honesta, con mis sueños modestos pero auténticos. Si alguien que está escuchando esta historia se encuentra en una situación similar, quiero que sepas que el camino hacia la honestidad no es fácil, pero es posible. Requiere coraje para enfrentar la vergüenza, disciplina para cambiar patrones de comportamiento profundamente arraigados, y humildad para aceptar las consecuencias de tus acciones. Pero al final de ese camino te espera algo invaluable, la paz de vivir en la verdad. La tranquilidad de saber que las personas en tu vida te conocen realmente, la satisfacción de construir éxitos genuinos sobre bases sólidas. No necesitas ser la protagonista de una tragedia para merecer amor. No necesitas inventar dramas para ser interesante. Tu vida real, por común que te parezca, es suficiente. Eres suficiente. Esta es mi historia, mi confesión completa, mi transformación real. Gracias por escucharme, por darme la oportunidad de compartir no solo mis errores, sino también mi crecimiento. Si esta historia ayuda, aunque sea a una persona, a elegir la honestidad sobre la mentira cómoda, entonces cada momento doloroso de mi proceso habrá valido la pena, porque al final, todos merecemos vivir en la verdad, todos merecemos la libertad de ser auténticos, y todos tenemos la capacidad de cambiar, sin importar qué tan profundo hayamos cavado nuestro hoyo de mentiras. La verdad siempre es el camino hacia casa, hacia tu verdadero yo, hacia relaciones genuinas, hacia una vida que realmente vale la pena vivir. Gracias por acompañarme en esta confesión.
que encuentren en mi historia no solo una advertencia sobre los peligros de la mentira, sino también una esperanza sobre el poder transformador de la verdad.